Voy a tocar aquí este muy desierto. Ya estamos, hermanos. Estamos entrando. Antes que les dé sueño, alguna cosa. Uno a veces tiene hambre, ¿no? Que no tiene hambre, pues come, pero le da sueño. Es una cosa. Ahí está. Cristian firme siempre ahí, con su cámara, sonriente, ¿no? Ahora sí se escucha, ¿no, Cristian? Sí, pastor, fuerte y claro. Ahora ya no lo escucha usted. Sí, Es un espíritu. Vamos a reprender ahora, como dice el hermano. No está. ¿Algo? No. A ver, habla, se quedó pillado, pero es la internet de él, ¿no? De él. Claro, pues si yo ya tengo mal de él es el que, ¿no? O mi hermano está bien en el sol. Ah, hermano Javier, ¿se escucha bien ahí? Sí, pastor, fuerte y claro. Muy bien. Ah, qué Muy bueno, bien. qué bueno. Sí, muy Me bien. alegro. Gracias a Dios nos han auxiliado con una computadora y estamos Qué bien, pastor. Qué aquí bien. nuevamente Muy bien, muy bien. para la gloria del que vive, según hermano. Bien, continuamos entonces. A mí me interesa mucho la parte práctica, el tema de la misión. ¿Por qué a veces no somos tan prácticos? Claro, como estudiantes y estamos iniciándonos, por supuesto que no hay mucha experiencia, ¿no? Entonces, este es el momento de aprender cosas, mucha teoría, ver allá, terminologías y estas cosas. Eso es interesante, ¿no? Pero lo que realmente, que son necesarias también, digo, yo creo que es por el tiempo que tenemos, eh, es importante la experiencia también, ¿no? Ah, y yo le iba a pedir a mi esposa, ella es misionera, ¿no? De manera práctica, realmente una misionera. Eh, Desde su juventud, nos hemos casado, hemos servido, hemos comenzado y congregaciones, todo donde estamos hemos comenzado, o sea, nunca hemos trabajado en una iglesia que ya estaba establecida. Ah, y hemos trabajado muchos años en Argentina, luego acá en Piura también hemos comenzado así de cero, luego nos relacionamos con la iglesia IP Cristo P para no estar solo, ¿no? Acá en el Perú. Entonces, es importante. Yo escuchaba en estos días un misionero, un hombre de Dios, ¿no? Con mucha experiencia, muchos años, más de 60 años, él, y me ha bendecido tanto cuando él compartía y aplicaba lo que él hablaba, la palabra, en cuanto a la experiencia que él vivió, las situaciones que tuvo que atravesar, dura, difícil, cómo comenzó. Hoy ves un ministerio muy grande, congregaciones grandes, pero qué importante ver que, que no ha sido como mágico de repente, ¿no? Ha costado, como dice el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia, pero sé vivir también en la escasez, me ha tocado. Tribulaciones, azotes, persecuciones. Y el misionero, el que inicia en un lugar, aunque no estamos en un país que hay persecución, pero también hay hostilidades, y a veces no están de acuerdo las personas, los vecinos,
Y hay regiones donde el catolicismo es muy fuerte, ¿no? Y ellos causan algún tipo de persecución cuando ven que estamos avanzando, ¿sí? Cuando nos ven muy pasivos, muy tranquilos, muy metidos hacia adentro, tampoco no se mete, como si no se mete conmigo, no me toco a nadie. Pero cuando hay una avanzada, hay una expansión, reacciona, las tinieblas reaccionan. Por eso el apóstol dice, la lucha no es contra sangre y carne, principados, potestades. Entonces, pensando en esto, antes de continuar con la parte que me escucha bastante así, quiero que escuchen a un misionero que lo hemos invitado ahí por internet. Él se llama Samuel Knimsi, ¿no? Nissen, Samuel Nissen. Y justo me interesa esto porque él ha sido misionero Irán. en Irak, en los países donde hay persecución. ¿Y cómo se vive, cómo se predica el evangelio? Y usted va a escuchar a este hombre, ¿no? Es muy, muy práctico, es argentino. Él es cuñado de un conocido Marco Brunet. Marco Brunet, él es su cuñado. Él ha ido allá, bueno, lo van a escuchar, ¿no? Como traficante comenzó, lo envió a su iglesia, su pastor. Él aprendió el idioma, se casó con una iraní y fundaron iglesias, hermosas iglesias. Hoy, cuando han salido ya no lo dejan entrar a él ni a la esposa. Entonces, ¿qué él hace? Dice, hay muchos musulmanes en España. Entonces, ¿qué hace él? Ahora va y España está predicando. Está ganando el musulmán en España. Tiene cada testimonio. Es impresionante. Y este hombre es tan práctico, ¿sí? Es tan sencillo, muy sencillo. Y hay que escucharlo, ¿sí? Porque vamos a escucharlo. Ahorita no da tiempo de escuchar todo, pero una parte vamos a escuchar. Vamos a pedir acá la sonidista. Pregunta si se escucha bien. ¿Se escucha bien, hermano? No, todavía el audio. Suelten el audio. El audio. Falta activar el audio. Ahí creo. Ahí Ahí preguntas. ¿Ahí se escucha bien? A ver. Dale play. No se escucha. ¿No se escucha? No, No. no. Active el audio solo abajo. A ver, ¿dónde está? Acá creo que es. Ya. Y pueden mirar sin escuchar nada. Una mochila, estaba con 3 Biblias y vienen Ahí 2 se policías, escucha. me piden documentación y que me saquen la mochila porque me iban a revisar. Empecé a sudar frío. escucha ahí? Cuando uno comienza a abrir, le suelta. ¿Se escucha? Sí, suéltalo el audio, hermanita. ¿No hay audio? El play, a play, ahí. Nos hicimos amigos de los traficantes Ahí de sí, drogas y correcto, le dije, correcto, yo te pago correcto. como si fuera lo que tú traficas. Practica lo que tú quieras, pero llévame las Biblias también. Los traficantes de drogas se convirtieron en traficantes de Biblia, comenzaron a leer la Biblia. Hoy ellos se convirtieron, muchos de ellos son pastores. Hay 2 billones
de musulmanes y tiel que no conocen a Cristo. Mientras hemos estado dando por vos, hemos escuchado el nombre de Irán una y otra vez. En ese momento no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Una mochila, estaba con 3 Biblias. Y vienen 2 policías, me piden documentación y que me saquen la mochila porque me iban a revisar. Empecé a sudar frío. Y cuando uno comienza a abrir, le suena el teléfono. O sea, lo que Dios está usando como respuesta a la depresión, al suicidio, es el discipular de otra persona. Dios nos llama a despojarnos. Y muchas veces nosotros queremos tener más seguidores, queremos tener más reconocimiento, y Dios no nos llamó a eso. Bienvenidos a este nuevo episodio de Campus Pasión Podcast. En realidad es la segunda parte del episodio anterior, ahora con mi querido amigo Samuel Nielsen. ¿Cómo andas? Misionero, hombre de Dios, plantador de iglesias en Medio Oriente, traficante de Biblias. Escuchamos en la primera parte la historia de su esposa, como ella, habiendo nacido en Irán, tuvo un encuentro con Jesucristo que transformó su vida, la vida de su familia. Nos contó cómo se convirtió en una pastora en Irán, abriendo iglesias clandestinas, iglesias en casa. También nos contó acerca de esos momentos en los que su vida estuvo en juego, incluso terminó en la cárcel. Y hemos aprendido mucho en la primera parte acerca de cómo Dios ama a los musulmanes y cómo Dios está haciendo una obra tremenda de revelarse a ese pueblo que muchas veces, desde la perspectiva de la Iglesia occidental, los hemos demonizado. Y creo que con el testimonio que hemos escuchado nos hemos dado cuenta de que Jesús ama a los musulmanes. Y en este episodio, Samuel, nos vas a hablar mucho acerca de la cultura de Medio Oriente, de cómo el evangelio está penetrando en la vida de los que están en Medio Oriente. Quiero que nos cuentes cómo se discipula a un musulmán, las diferencias entre las diferentes facciones en el mundo islámico, que nos permitas lo que llamaríamos un bautismo del mundo islámico, ¿no? Cómo entenderlo y entender lo que Dios está haciendo ahí. Pero antes de entrar ya en esos detalles, queremos que nos cuentes lo que no pudiste contar en la primera parte del episodio. ¿Por qué fuiste un traficante de Biblias? ¿Qué tiene que ver eso con tu historia también con Sara? Porque finalmente pues, sois matrimonio, os habéis casado. ¿Dónde os conectáis? Cuéntanos un poquito de esta parte de tu historia para que la gente la pueda conocer. Bueno, yo estaba trabajando en un seminario, trabajando como director de este seminario, y Dios comenzó a hablarme de Irán. Yo no sabía mucho de Irán. Entonces, bueno, después de un tiempo, hablo con mis pastores acerca de eso y les cuento que Dios me venía hablando de Irán. Yo no me acuerdo, no recuerdo si fui yo que les dije o ellos me dijeron a mí, porque ellos venían sintiendo lo mismo. Mis pastores oran todos los días, hace 40 y algo de años. Marcos y Jennifer Morris, ellos oran todos los días, 6 de la mañana, están orando por mí. Yo viví un año con ellos viven en Cochabamba, Bolivia, y estoy viviendo un año con ellos. Y a mí me sorprendió la vida de oración que tenían. Bueno, y son gente que escucha mucho de Dios y que tiene siempre palabra de Dios y muy, muy apegado a la palabra. Bueno, y ellos me dijeron, Samuel, vos sabés que mientras hemos estado orando por vos, hemos escuchado el nombre de Irán una y otra vez. Wow. En ese momento no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo en el seminario. Yo vivía en Chile, y ellos me dijeron, ¿te suena Irán o algo? Yo dije, mira, bueno, sabes que yo he estado orando y Dios me estaba hablando de eso. Se lo cuento a mi mamá dice, bueno, mira, te tengo que mostrar algo. En su Biblia mensaje demuestra que ella había estado orando por mí hace mucho tiempo y yo le había mostrado China, Irán y Afganistán, le había mostrado esos países. Bueno, Claro. Para una madre recibir una revelación de que su hijo está en esos lugares en vez de en el Caribe, Europa, Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces mi mamá había estado orando y es como que Dios me había puesto una carga simplemente de oración que con el tiempo, junto con mis pastores, que mi familia fue como tomando un sentido. Entonces llegó un momento que mi pastor, importante, yo la conocí a Sara predicando en una conferencia fuera de Irán. Ella había venido a predicar una conferencia fuera de Irán. Yo la había conocido temporalmente, y a un año después de eso mis pastores me envían en mi primer envío misionero, que era literalmente tomar un cargamento de Biblias en Estambul, Turquía, y llevarlo de contrabando a Irán,
a la República Islámica de Irán. Irán es el país, en esa época era el país de más persecución a cristianos. Hoy está en la lista, creo que 2025 Irán es el país número 9 en la lista de persecución hacia cristianos. En esa época era el número 1 y significaba, si te agarraban con una Biblia, si te atrapaban con una Biblia, eran al mínimo 8 años de prisión y si no, la pena de muerte. Entonces, yo de estar trabajando en un contexto de formación teológica, trabajando con pastores, con iglesias, a ir al Medio Oriente a traficar Biblias. O sea, fue más que nada un acto de obediencia. Yo no tuve un llamado misionero, realmente era obedecer a lo que todos creíamos que Dios estaba haciendo. O sea, ¿realmente no se te había pasado por la cabeza lo de ir a Medio Oriente? No, que va. Meter Biblias de manera... No. Realmente fue Dios, porque si no, no te metes en ese lío, ¿no? Yo no, claro, era muy difícil. ¿Qué pasa? Mis pastores habían tenido contacto con Sara, con quien hoy es mi esposa. Ellos la habían conocido de una manera, había ido a predicar a la iglesia de ellos en una de las únicas veces que ella pudo salir de Irán. Entonces, la conocía. Entonces, mi suegra, la que hoy es mi suegra, que en ese momento yo no la conocía, era una persona que ella ocultaba las Biblias. Ella era el Chapo Guzmán cristiano del Medio Oriente. O sea, ella tenía un subterráneo donde escondía las Biblias y ella era, o sea, nunca alguien iba a esperar a una mujer tan musulmana así que sea la traficante de Biblias principal en Irán. Entonces, ella tenía un subterráneo donde escondía las Biblias y las iba llevando a los distintos lugares donde se convertía. Si no has escuchado la primera parte del episodio para conocer la historia de cómo se convirtió esa mujer, la Chapo Guzmán de las Biblias, tienes que escuchar el otro episodio. Sí, bueno, entonces eso fue, mis pastores me enviaron, yo tenía que ir desde Estambul a Teherán en autobús con un amigo mío, íbamos los dos, y bueno, los pastores nos habían enviado en un viaje misionero a llevar Biblias. Nos dijeron no lleven más de 3 Biblias porque por una te pueden dar 8 años de prisión, no más de 3. Entonces cuando llegamos con mi amigo al lugar, era de noche, en un barrio a donde Al Qaeda tiene células, ISIS tiene células, o sea, un montón de, muy peligroso en Estambul, y nos iba a encontrar un contacto que nos iba a hacer seña, teníamos que ir con él, acompañarlo y nos iba a dar Biblias en un subterráneo. Lo hicimos, nos contactamos con este hombre a la noche, a esa hora, empezamos a seguirlo por unos callejones de mucho miedo, a todo esto, los minaretes, el Allahu Akbar por todos lados, fue muy difícil, muy tenso todo, y entramos al subterráneo y yo le pido 3 Biblias y mi amigo me dice, no, 3 no, dame todas las que tengas. Y yo lo miro, le digo, ¿por qué? Me dice, si Dios puede esconder 3 Biblias, Dios va a hacer invisible todas, dame todas las que tengas. Tenía como 68, o sea, era mucho para la iglesia, siempre, bueno, nos dan las 68 Biblias. Es un milagro muy grande, Itiel, pasaron muchas cosas, pero en medio del camino, por ejemplo, cuando los policías nos atraparon, tocaron las Biblias, el policía... ¿Os atraparon? Sí, claro, en la frontera. Nos atraparon y el policía... Era un control. El policía que tocó las Biblias se desmayó, o sea, no se desmayó, se descompensó. Cuando él abre todo, llega a las Biblias, mira las Biblias, lo mira mi amigo y toca la Biblia así con este dedo. Cuando toca la Biblia, encima la Biblia, yo no sé quién fue el genio que diseñó eso porque le puso una cruz. O sea, hubiera puesto el cover de un Corán y adentro la Biblia, pero, o sea, cuando ve la cruz, ve la Biblia, o sea, toda una maleta llena de Biblias, la toca y cuando tocó la Biblia, la tocó así, con la mano derecha, los ojos vinieron para atrás, como que se desvaneció, se fue para atrás. Sí. Entonces, en ese momento yo le digo, amigo, que corra, que cierre su maleta y bueno, y salimos. Primero salió él, después el segundo que viene a revisarme a mí, encuentra la Biblia, pero encontró una camiseta de fútbol de Argentina que yo llevaba. El tipo mira, me saca la camiseta, antes de llegar a la Biblia me dice, oh, Messi, me abraza. Sí, se empieza a sacar fotos conmigo y yo metiendo todas las cosas adentro, tratando, sí, Messi, sí, son mi amigo. O sea, y pasamos algún día, no me lo puedo creer. En serio. Dios primero descompensa. Amigo, pues como que se desmayó. El tipo tocó la Biblia y es como si hubiera, yo no sé, amigo. Lo que sentí era, lo que vi, porque yo estaba acá, mi amigo Sergio estaba acá, era como que se hubiera tocado la Biblia, como que se hubiera desmayado el hombre, como si le hubiera dado una electricidad o algo, yo no sé qué le pasó. Él tocó la Biblia y se descompensó, se vino para atrás. Mi amigo agarró la Biblia y se fue. Wow. Bueno. Entonces... Y a ti la camiseta de Messi. Me salvó Messi. Bueno, llevemos camisetas de Messi por si acaso. A la noche, cuando esa fue el mismo viaje a la noche, el autobús
para un costado. A todo esto nos habíamos hecho amigos en el autobús de dos personas que eran policías, estaban vestidos de civil, pero uno de ellos nos había mostrado la placa, nos dijo que era policía de la policía secreta de la República Islámica de Irán. Su trabajo, me dijo, era atrapar a prostitutas, a drogadictos, a cristianos y ejecutarlos. Ese era su trabajo. Y, o sea, yo pensé que nos venían siguiendo y nuestro plan con mi amigo era, cuando nos enteramos de eso, ya estábamos dentro del territorio. O sea, hay una triple frontera que está Armenia, tú ves Armenia a tu izquierda, tienes Irán delante tuyo, Turquía detrás. Ya estábamos en el lado iraní, ya habían sellado nuestro pasaporte, estaban metiendo toda la gente en el autobús, nuestras maletas habían puesto nuestro nombre. Gran error, Samuel, nombre judío, con una maleta llena de Biblias en la República Islámica de Irán. O sea, entonces pusieron las maletas ahí y estos dos policías, uno de ellos hablaba inglés y comienza a hablar con nosotros. Bueno, es muy largo y muchos detalles en la historia, pero a la noche creo que pasábamos de un estado a otro en Irán. Yo estaba durmiendo sobre la ventanilla, mi amigo acá, y el autobús para de noche. Yo me saco los shades que tenía como para taparme los ojos para dormir y veo que había un montón de policías, sirenas, un montón de perros policías. Estaba nevando, era de noche y estaban sacando todas las maletas para afuera. Y yo le digo a mi amigo, están sacando todas las maletas. Y cuando estábamos hablando, el policía estaba sentado delante nuestro. Se da vuelta y nos dice, hey, ¿qué les pasa? Porque están nerviosos. Le digo, están destrozando todas las maletas. Y yo le dije a mi amigo, le decía, ¿cómo hacemos para bajarnos y salir corriendo, volver? Porque nos van a atrapar, o sea. Entonces, bueno, la historia es muy larga, pero el policía lo llama a mi amigo baja y le dice el policía, ¿dónde está cuál es tu maleta? Mi amigo dice, esa y esa. Ya habían empezado a abrir, yo de arriba veía que abrían maletas, venían perros, policía, o sea, todo tirado, era como en un lugar que se había, la nieve se había como hecho agua y había como barro, ahí estaban todas las maletas abriendo. Los policías estaban buscando algo. Entonces, mi amigo baja con este policía que estaba vestido de civil, el policía le dice a los gendarmes que estaban ahí, le dicen, hey, le muestra su placa y le dice, vienen dos extranjeros, yo voy a revisar y ustedes van a mirar. Entonces agarra mi maleta, la empieza a abrir y el policía agarra la mano y le dice, no, yo voy a mirar y tú puedes mirar, pero yo la voy a abrir. Entonces empiezan a pelear los dos policías. Comenzaron a abrir todas las maletas, ya habían cerrado las maletas, quedaban las dos maletas nuestras y empezaron a pelear. Y se acerca otro policía, en un momento eran 10 policías, 2 maletas llenas de Biblia y policía tratando de querer abrir las maletas. Entonces llaman al jefe, este muchacho que estaba de civil tenía un cargo superior a los otros. Entonces llaman al jefe que estaba en una caseta, calentito, con su estufa y su café, y lo llaman. Entonces viene el tipo, me acuerdo que tenía un tapado grande, un montón de decoraciones y qué sé yo, y viene y dice, ¿qué pasa acá? Entonces él le dice, no, que mientras más argumentaban, más abrían la maleta. Entonces dice, no, que él, entonces, como este hombre tenía un rango, creo yo, entendí, superior a él, le dice, no, que yo la voy a abrir, no, que yo, todo el mundo peleando, todos los policías peleando para abrir las maletas. Entonces en un momento le dice el otro policía, le dice, mira, basta, dice, tú y tú, ponen las maletas adentro y ya se van. Amigo, Dios confundió a nuestros enemigos delante, o sea, Dios mandó a 2 policías para cuidarnos, nosotros pasamos con la Biblia. Esa fue mi primera experiencia, o sea. Tremendo. Cuando llegué a Irán, amigo, la gente estaba tan... O sea, yo no sabía que los hermanos, cuando llegaban Biblia, se partían las Biblias, o sea, se las repartían. O sea, tú te aprendes de memoria este capítulo, este verso, tú te aprendes de memoria este verso. Se aprendía la Biblia de memoria y se la iban pasando con otros hermanos. O sea, así mismo con los libros. Yo creo que Sara contó un poquito el episodio pasado. Pero increíble. También me pasó eso en China. Fuimos a llevar Biblia de contrabando a China. Fui a ver la iglesia china después del viaje de Irán, o sea, mucho tiempo después. Y los hermanos lloraban. Había un hermano que se ponía guantes para agarrar la Biblia, o sea, un libro sagrado. Y había gente, conocí un hombre que hacía 13 años que estaba esperando poder tener una Biblia. 13 años. Qué locura. Es otro mundo, o sea, no es como lo vemos nosotros. Pero bueno, ese periodo de nivel de traficar Biblia fue muy corto porque el gobierno comenzó a sancionar y no me dio más visas para poder entrar. Ajá. Pero nosotros nos contactamos con gente adentro, esa gente comenzó a convertirse, mucha gente que eran drogadictos comenzaron a convertirse. Ellos nos presentaron a sus dealers, se convirtieron. Ellos nos presentaron a quienes repartían, o sea, quienes vendían droga a gran nivel, y nos contactamos con los capos del Golfo Pérsico, de gente que contrabandea. O sea, que no solo traficas Biblias en Irán, sino que además esas Biblias llegaron a los
traficantes Claro, de droga en Irán. Claro, cuando el gobierno me empezó a negar las visas, nos hicimos amigos de los traficantes de drogas y le dijimos, bueno, tú puedes llevar las Biblias, yo te pago como si fuera cocaína lo que tú traficas. Trafica lo que tú quieras, pero llévame las Biblias también. De esos comenzaron a traficar Biblias. Los traficantes de drogas se convirtieron en traficantes de Biblia y comenzaron a leer la Biblia. Hoy ellos se convirtieron, muchos de ellos son pastores hoy. Ah, ¿no? Eran- Dios convirtió a los traficantes de drogas. Impresionante. Muchos de ellos están en la iglesia, son líderes o pastores de la iglesia. Impresionante. hombre. Digo, esto suena como, wow, traficante. Yo te podría contar, una vez yo estaba con una mochila, estaba con 3 Biblias y vienen 2 policías en un aeropuerto y me paran. En una estación de trenes y me paran. Y me piden documentación y todo. Yo estaba en Irán y yo tenía las Biblias acá, entonces me dice que me saquen la mochila porque me iban a revisar. Yo empecé a sudar frío. Yo dije, acá ya está, o sea, entregué mi Biblia y cuando uno comienza a abrir, le suena el teléfono. Entonces comienza a hablar y se enoja y se va para allá y caminaba, quedó el otro policía que era como que era menos rango que era como el que le ayudaba. Yo por la ropa me di cuenta que era otro, entonces estaba esperando que él venga. Entonces lo llama y él como que se va y le dice el otro, bueno, tú le revisas. Entonces él comienza, me abre la mochila. Cuando va a ver las Biblias, lo llaman de otra oficina de la policía que está allá. Le dicen, lo llaman. Le dice, no, pará, que termino acá. Algo así le dijo. Entonces yo veía gestualmente, le decía, no, espera, que termino. Le digo, ven ahora, lo llamaron de urgencia, se fue y me dejaron solo con la Biblia. Cerré todo y me fui, imagínate. O sea, he visto milagros, amigo, de ese tipo, te puedo estar todo el podcast contando. Pero eso, o sea, si bien está muy bueno, suena como wow, muy wow, es lo que Dios hizo. O sea, Sí. Dios hizo algo. Pero para mí, sinceramente, amo esa temporada de haber traficado Biblia, me parece muy honorable, gente que da su vida por Cristo. Estuve dispuesto a que me mataran, lo hice, no tengo drama de decirlo, estaba dispuesto para que me mataran. Pero hoy, después de mucho tiempo, entiendo que está bien entregar Biblias, y fue muy loable, muy lindo, pero el musulmán no solamente necesita las Biblias. Ahora, ¿quién se le enseña? Ahora, ¿quién lo discipula? O sea, discipular a una persona es mucho más difícil que traficar una Biblia. O sea, voy a ser bien vulnerable, Itiel. Por favor. Yo me encontré haciendo actos misioneros de corto tiempo, en donde yo me sentía bien con lo que hacía, volví a casa como un héroe contando una historia, pero mucho de eso era vanidad. Voy a hablar de mí, de Samuel. Mucho de eso era vanidad, mucho era contar lo que Dios había hecho, traficante. Era como que todo el mundo me decía, wow, y andar con un nombre secreto en países secretos donde nadie me entendés. Nos metíamos en Cuba, nos metíamos en Rusia, o sea, en lugares donde la gente no iba. Todo estaba muy bueno, pero el Señor me empezó a mostrar que Él quería que toda esa gente sea discipulada. O sea, tú le puedes dar una Biblia, ¿y quién disipula a esa gente? Entonces, cuando me prohíben entrar a Irán, yo comienzo a quedarme en Turquía, donde había muchos refugiados iraníes. Y ahí me meto con la iglesia local. Ahí era que Sara, cuando Sara la liberaron de la prisión, ella se había ido a Turquía, y yo me encuentro con ella después de años, yo no sé cuántos años. Fue el 2015 que yo vuelvo a ir a Turquía, me encuentro con Sara. Y ella estaba pastoreando una comunidad pequeña en la ciudad de Cesarea de Capadocia, en Kayseri. Y ahí es como que yo me encuentro de nuevo con el discipulado, ahora ya no era contar historia, ahora ser anónimo. Ahora nadie sabía lo que yo hacía, a nadie le importaba si era estar de la mañana hasta la noche con gente que se había convertido y discipularlos. Y para mí eso tuvo un sabor, mira, está bueno me gustó que la gente me aplaudiera y que me dieran ofrendas y que me trataran como un héroe por traficar Biblia, pero lo que más me llenó realmente y a donde yo encontré propósito fue en pastorear gente. O sea, en encontrar gente que no sabía nada, o sea, desde no saber cómo leer la Biblia y comenzar a caminar con ellos en un discipulado diario, todos los días con ellos, una relación intensiva, así como Jesús con sus discípulos, todos los días. Fue hermoso. Yo me enamoré del discipulado de Itiel. Ahí realmente dije, bueno, que trafiquen la Biblia a otras personas, yo me dedico a esto. O sea, aquí encontré mi vida, aquí encontré mi propósito en caminar con gente todos los días, en relacionarme con gente todos los días, todos los días musulmanes convirtiéndose, nosotros leyendo la Biblia juntos, a acompañar. Yo me enamoré de eso. Eso fue lo mejor que me ha pasado. Vamos a profundizar más en el tema de cómo se discipula a alguien de Medio Oriente, pero creo que hemos llegado a un momento en la conversación donde, si quieres, mirando a cámara, Sí. habla a todos
aquellos que tienen como una idea muy romántica y quieren ser traficantes de Biblias, realmente, primero, advertirles que no es un juego. Me gustaría que se lo dijeses claro, porque viviste momentos sobrenaturales donde Dios te protegió, pero ibas con una palabra de Dios también muy específica. Entonces, animar, pero sin romantizar el hecho de que es algo peligroso que te puede costar la vida y hay que ser prudente. Y luego, esta tendencia en Occidente que tenemos a mi experiencia misionera, me saco unas fotos y... Tremendo testimonio, pastor. Buen testimonio ese. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció ahí? Interesante, ¿no? Como le decía, ¿no? Cuando hay mucha experiencia en el campo misionero, hay mucho que contar, mucho que compartir. Y esto es algo muy fresco, algo muy actual, no es del siglo pasado. Esta persona, esto lo que está grabando es de ahora, de este año. Son testimonios tomados. Hay una parte donde él habla con la esposa iraní y él le traduce. Es interesantísimo escuchar a la esposa no iraní, cómo habla del Señor, cómo hacen misión. Es de mucha inspiración. Nosotros siempre lo escuchamos a Samuel Lindsay. Tiene muy lindo mensaje. Muy lindo mensaje. Muy bien. Avanzamos un poco en este tiempo. Haciendo misión. La descripción del misionero. Ya la vez pasada le dije que recomendaba el libro Misión Mundial de Jonathan F. Lewis, ¿sí? Muy práctico el libro este, que lo recomiendo, si lo puedan tener, lo puedan bajar, no sé. Muy bien. La descripción del misionero. La palabra misionero es usada en una forma muy liviana en los círculos cristianos de hoy en día. Algunos lo han generalizado hasta el punto de afirmar que cada persona es un misionero o un campo para la obra misionera. Otros han definido el término tan estrechamente que solo incluyen a los que han sido enviados a países extranjeros al observar la perspectiva de Pablo en la obra misionera. Nos ayuda a dar una correcta definición de término. Pablo siempre tenía su mirada más allá de los confines de la extensión del Evangelio. Él no estaba dispuesto a olvidar los lugares donde estaba trabajando. Pero cuando una iglesia evangelizadora había sido elegida, se dirigía al próximo límite. El poder dinámico del Espíritu Santo y esa motivación compulsiva de llevar el Evangelio a las regiones más allá de las fronteras lo habilitaron para tener un ministerio efectivo de largo alcance. Así. ¿Cómo se baja? Bajando a un aquí bajando. Para salir después sale de allá. Aprendes el rojo nada más. Si bien, bueno, también mencionó ahí en una, creo que la hermana Brigitte, si bien se puede decir que toda la iglesia somos misioneros, ya, gracias. Pero por supuesto hay un llamado, hay específicamente personas
eh, consagrada, dedicada, con todo un llamado muy especial y que se ha preparado. Si uno escucha a este hombre hablar, que escuchábamos recién, parece que fuera muy sencillo para él por esa vocación, ese llamado, sin dejar todo, ir a un país y arriesgar la vida, llevando Biblia y demás. Así ese es el comienzo de su testimonio. Después, cuando él comenzó la iglesia, empezó, más todavía se estaba exponiendo. Una cosa es llevar Biblia, otra cosa es plantar iglesias, estar ganando algo a los musulmanes para el cristianismo. Eh, Hay toda una preparación previa, por supuesto. Pero yo creo que no quita eso de que la iglesia toda debe involucrarse, ¿sí? Porque los misioneros van a surgir de las mismas congregaciones. Y si bien no todos son llamados a ir más allá de la frontera o plantar nuevas congregaciones, pero toda la congregación debería respaldar. Yo creo que un misionero comienza trabajando como hacen en Irán, en las casas, en reuniones pequeñas, abriendo reuniones en su hogar, en algún lugar, para evangelizar en nuestra zona, ciertos familiares. Amén. Así que, si bien existe el misionero, por supuesto, con ese llamado específico, pero toda la congregación está involucrada, por supuesto. Bien, haciendo misión. Hacer discípulos, mandato misionero. El movimiento cristiano requiere algo más que individuos fuertes y comprometidos con la obra. Los creyentes necesitan reunirse en comunidades de fe. La tarea misionera será incompleta si la abandonan antes de que una iglesia esté establecida. Excelente esa respuesta. La vez pasada alguien dijo en nuestra congregación, ¿no? Uno que escuchó, si solamente evangelizamos y no se forma una iglesia, una congregación que lo puedan contener. Entonces es como si uno tuviera, imagínense, se convirtió 100 bebés, pero si no hay quien cuide esos 100 bebés, entonces es lamentable. Me acuerdo cuando en Paraguay me tocó evangelizar a través de, mi mamá partió con el Señor hace muchos años. Y entonces, por ese motivo yo viajé, todavía estaba pastoreando, un pastor joven en Buenos Aires, en Argentina. Así que viajé a Paraguay. Y bueno, el fallecimiento de mi mamá causó que se reunieran muchísimos familiares, que yo hace años que no los veía, ¿no? Y habían crecido, primos, familiares. Cantidad de familiares habían en todas partes. Y todos sabían que yo era pastor. Así que tuve la oportunidad de predicar el Evangelio y realmente muchísimos se han convertido. Sí, se han convertido. Pero yo me regresé. Estábamos también comenzando una congregación en Argentina. Y no pude quedarme más tiempo allí para fortalecer o formar líderes. Entonces yo pensé, y con el tiempo, algunas personas han venido a una congregación, pero otros quedaron ahí. Y yo pensé ahí la importancia de establecer una congregación, la importancia de un misionero, que no solamente es evangelizar, como alguien mencionó por ahí, un misionero que no solamente los evangeliza, sino que a través de una congregación los agrupa, los discipula,
los afirma, si los inserta al pueblo, que los pueda también pastorear. El apóstol Pablo se quedaba en lugar de 1 año, 2 años, sé que él los discipulaba y él mismo formaba ancianos y los organizaba, entonces seguía la siguiente. No es que evangelizaba y se iba, evangelizaba y se iba. ¿Qué hubiera sido si no hubiera congregaciones? Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, dotó a los primeros discípulos del poder, ahí mencionó por ahí, y ellos comenzaron de inmediato a predicar y a testificar bajo su dirección. Ganaron hombres y mujeres para Cristo. Y empezaron a reunirse con ellos, instruyéndolos en un patrón de discipulado constante. Hechos 2, 5, 47. Dice ahí la palabra que ellos se reunían, ¿sí? Por las casas. Y el Señor añadía. Alguien menciona allí que cuando dice que el Señor añadía los que deben ser salvos, como que pareciera que no hacía falta la evangelización, pero el Señor añadía, era por el testimonio que ellos daban, ¿sí? Y porque ellos no paraban de dar testimonio, no podían dejar de decirlo. Pues el apóstol Pedro, lo que ellos escucharon y vieron, y por supuesto es Dios quien hace la obra, pero nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace su parte. Tenemos la responsabilidad, el llamado, de evangelizar a sus discípulos, de establecerlos en grupos, en hogares, en lugares de reunión. Fue entonces, dice aquí, cuando empezaron a descubrir que Dios les había dado una vida social, un tanto distinta de su relación con Cristo. Empezaron a reunirse y a alabar juntos al Señor, celebrar la Santa Cena, a recibir instrucciones de la palabra de Dios de parte de los apóstoles. Esa comunión refrescante que experimentaron fue utilizada por el Espíritu de Dios para unirlos más. Bajo su dirección, continuaron sintiendo la obligación de seguir con la predicación que revivió su carga de orar juntos para que se lograra la victoria de Dios en los corazones de los hombres. Amén, amén, amén. Equipados para ser discípulos. ¿Alguien me puede ayudar ahí para leer? ¿Están escuchando los hermanos? ¿Todavía están? ¿Ya se fueron? Pastor? ¿Todo? Ahí están. Sí, comenzamos a leer el primer párrafo y después ahí continuamos con la otra. El plan de Dios. El plan de Dios para la evangelización mundial involucra a la iglesia local, a menos que se establezcan congregaciones locales bien fundadas en cada centro de población que haya sido evangelizado. No existe ningún método satisfactorio para conservar los esfuerzos evangelísticos. Sin la iglesia, los nuevos convertidos no pueden ser preparados adecuadamente, ya que esta preparación incluye el trabajo en grupo y la participación en la adoración conjunta, así como el caminar solo con Dios. ¿Sigo? A ver, un ratito, ¿no? Este punto es muy importante. Por eso las congregaciones que tienen más, las primeras congregaciones, no debe dejar, porque a veces yo digo, está bien, ¿no? Uno piensa en el lugar, hermosearlo, modernizarlo, pero eso solamente se mira en invertir adentro. Pero mientras tanto, afuera, está esperando, ¿no? Están esperando que se puedan nuevamente levantar otra congregación, otro lugar de reunión.
Ah, así como lleva ese tiempo, así como están formando en seminarios, sirviendo sus congregaciones, y eso lleva años de preparación para formar un discípulo, levantar a un líder. Es como alguien dijo, es como un árbol, no es como un arbusto que rápidamente crece y lleva años. Pero es alguien que va a sostener, que va a afirmar. Es importantísimo, ¿sí? El poder ayudar, ¿sí? El ayudar a las nuevas congregaciones, eh, al nuevo misionero o encargado o pastor, nosotros que llamamos evangelista, ¿no? Mientras no ha sido ordenado todavía, le llamamos evangelista. Bueno, ayudar al evangelista a la tarea de discipular, de formar, no solamente en la construcción del edificio, sino en la tarea de formarlas, de establecerlas. Luego cuando se afirma, se establece, después de unos años, se puede abrir otro lugar y otro lugar, ¿sí? No dejar, como vemos ahí que el apóstol Pablo no dejaba, eh, no dejaba de evangelizar, de discipular, ¿sí? En un lugar iba a otro, establecía, como decíamos, ancianos y continuaba en otro lugar, otra ciudad, otra zona. Muy bien, continuamos leyendo ahí. Entonces, sin el ministerio, Sin el ministerio variado y extensivo de una iglesia con mente espiritual, es difícil enseñar a los recién convertidos para que descarguen su responsabilidad bajo la mano de Dios y para que participen en el esfuerzo evangelístico. De hecho, es casi imposible evangelizar almas nuevas y prepararlas sin el funcionamiento saludable de la congregación local. La fundación de estas iglesias constituye el objetivo prioritario de toda obra misionera. El trabajo misionero, no importa cuán brillante sea, no permanecerá a menos que lo anterior sea logrado. amén, así es, no permanecerá, ¿sí? Así como decíamos, un bebé sin sus padres, pues difícilmente va a crecer, se va a alimentar, se va a curar si se enferma, necesita el cuidado, se necesita de nodrizas. Por eso el Señor primero formó discípulos, ¿sí? Formó discípulos. Pues cuando vinieron, ¿sí? Las multitudes, pues habían discípulos que pudieran enseñar, discipular. El que estaba leyendo era Leoncio, ¿no? Sí, pastor, acá estamos. Leoncio estaba leyendo. ¿Tú estás leyendo? Sí, pastor, Sí. leo. Y justo te iba a preguntar. ¿Tú estás trabajando ahí? ¿Estás en Chocofán? ¿Sigues en Chocofán? Sí, pastor, estamos acá en Chocofán. Chocofán. ¿Puedes contar brevemente allí tu experiencia? ¿Tú estás ahí sirviendo ya con tu familia? ¿Cuántos años que estás ahí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo estuve dejé un año, estuve 2 años ya. Y ahorita ya Sí, estoy acá, volví por un tema laboral, ¿no? Y de ahí volví y estoy 2 años, en sí ya estoy 4 años, ¿no? 4 años que estás. Acá hemos llegado, hemos, bueno, en sí antes de que yo llegue, quizás es un poco duro, no duro de entender, bueno, con mucho respeto también, ¿no? Yo estuve en la pandemia y me acuerdo que salí a orar a la azotea y Dios me mostró una visión, ¿no? En Sí, letras de oro y fuego que me puso gracia, ¿no? Yo no entendí. Y meses después me propusieron venir acá, ¿no? Pero igual lo llevé a la oración y cuando llegamos acá, pues, Dios permitió levantar el ministerio de alabanza y todo.
pero hasta ese entonces estaba soltero. Ya en estos 2 últimos años yo ya, eh, nuevamente Dios me habló que iba a venir, ¿no? Y a través de una visión, y se cumplió porque yo lo dejé a la de Dios, ¿no? Y ya estoy acá con mi Sí, esposa y dejé bueno trabajo, dejé muchas cosas en Trujillo, que es difícil pasar de una ciudad a acá, ¿no? Como yo les digo acá, estamos trabajando, hemos tratado de levantar nuevamente la escuela bíblica, por razones de que acá los sábados funciona mejor la escuela bíblica, lo hemos dejado así, ¿no? Tenemos también los viernes visitas de casa, estamos tratando de hacer lo que más podemos, ¿no? Y también sí, hemos levantado un tiempo juvenil de lunes, o lunes y jueves de 10:30 a 11, y estamos con mi esposa, ¿no? Porque ella, la verdad, ella me ayuda mucho en la escuela bíblica, ahí ese es a mí lo que me faltaba, ¿no? Y estamos acá, sí, pastores, tratando de encontrar la voluntad de Dios diariamente, porque es difícil, ¿no? Es difícil. sí, sí. Es difícil comenzar. Ah, pues ya se han adaptado ya, digamos, al lugar, ¿no? Al principio cuesta a uno adaptarse. Eh, claro, uno vive en una ciudad más grande. Hay lugares como campo, ¿no? ¿Que la gente a qué se dedica Mm. ahí? Al cultivo? ¿Qué hacen? Pues yo Acá, conozco, por yo fui varias veces. ejemplo, sí, acá, por ejemplo, lo que es la agricultura, el comercio, ¿no? Por ejemplo, acá los hermanos de Sí, lunes a domingo es su rutina. Como son propios, digamos, el negocito tienen que darle, ¿no? Incluso los chicos, los jóvenes también apoyan de lunes a domingo acá a sus papás. Por eso que a veces hay que adecuarse en el tiempo a ellos, ¿no? claro, El culto acá son los domingos en la noche, ¿no? Y sí, bueno, parte de la misión, pues, del llamado quizás que Dios nos pone, nos convence y nos hace adaptar, ¿no? Y ya tenía también ya un poco de aceptación, ¿no? En dejar la ciudad, con mi esposa también. Como le dije, ¿eres todo terreno? Sí, todo terreno. Allá entonces vamos para adelante, ¿no? Y ella fue la que me impulsó también a venir a trabajar acá este nuevo reto. bueno, es importante por supuesto, el respaldo de la esposa. Uno solo no puede. Si uno pudiera, no hay forma. Sí, interesante eso de adaptarse, ¿no? Cada lugar es diferente. Por ejemplo, acá en Piura, la ciudad, tenemos las reuniones, los cultos de domingo en la mañana y todo, prefiero en la mañana. Pero allá en Pueblo Nuevo también, que es zona más así de campo, eh, y la gente también tiene sus negocios, la mayoría, y hasta los domingos en la mañana, ¿no? Gente nueva, ellos seguían trabajando. Así que ahí la reunión se hace en la noche, ¿no? Entonces, si uno hace la mañana, muy pocos participan. Cuando lo hace en la noche, entonces la gente termina sus labores, se ocupa de sus cosas, entonces todos vienen y congregan. Hasta eso tiene que ver, ¿no? Según la zona, según el lugar, los días, el horario. Es importante, sí. Muy bien. La misión transcultural, naciones y países. Bueno, esto es algo muy breve, ¿no? Sobre esto, ¿no? La misión transcultural. En nuestro mundo actual, cuando vemos la palabra nación, tendemos a imaginarnos una entidad política o país. Desafortunadamente, este no es el concepto que se expresa en la Biblia. Una traducción más exacta viene directamente de la palabra griega, etnos, la cual ha sido traducida no solo como nación, sino también como unidad étnica, pueblo, pagano o gentil. En ninguno de los casos anteriores se refiere a un país total, como nosotros lo concebimos en la actualidad, es decir, una entidad política. Un uso más correcto sería, por ejemplo, la frase la nación Cherokee, refiriéndose a la tribu de indios americanos conocidos como eh, Cherokee.
aún en el Antiguo Testamento se mantiene ese mismo concepto, el término Gam, el cual aparece 1221 veces. Se refiere a un pueblo o una raza o tribu o familia específica de hombres, como en Deuteronomio 4, 6, 28, 27. La otra palabra, dice mispange, se emplea solamente 267 veces y es usada principalmente para referirse a la familia, parentela o linaje. Esta es la palabra que se utiliza en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué interesante. El concepto de país o de nación, definida políticamente, está totalmente ausente en ambos casos. El hecho de que allí se implican los grupos étnicos, razas, y no los países, se hace más evidente en otras citas, como Apocalipsis 5, 9, 11, donde se utiliza no solamente la palabra, sino que se define como tribu, lengua, linaje, toda tribu, toda lengua, toda nación. Pablo se identifica a sí mismo como el apóstol de los gentiles. Entiéndase gentiles como pueblo o naciones. Él fue uno de los primeros en la nueva iglesia que comprendió que Dios deseaba usar la diversidad maravillosa del mosaico cultural de la humanidad. Llegó a comprender que Dios no quería que los gentiles cometieran un suicidio cultural para convertirse. Pablo se refirió a esto como un misterio escondido por mucho tiempo para que ahora es revelado. Efesios 3, 4. No era nada nuevo de que un gentil se convirtiera en judío, se uniera a la comunidad de fe del pueblo de Dios. Algunos prosélitos valientes del tiempo de Pablo, haciendo esto aunque siempre se la veían mal. La otra cosa nueva era unidad sin uniformidad. Los gentiles podían seguir a Jesús sin necesidad de ser judíos culturalmente. No sé si han escuchado, ya para ir concluyendo, sobre este grupo que está avanzando bastante, llamado las raíces judías, o bíblicamente son los que de los tiempos de Pablo, ya los llamados judaizantes. Hay congregaciones, hay pastores que han sido absorbidas por estos judaizantes que se han nuevamente levantado hoy, últimamente. Se aparecen por redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, la gran diferencia es de que, como acá dice, el gentil convertido podía seguir siendo gentil, ¿no? Él no necesitaba convertirse, transformarse en judío. Es lo que los judaizantes pretenden, como que la gracia de Cristo, la cruz, no es suficiente, sino que también es necesario para la salvación, por ejemplo, de circuncidarse. El apóstol Pablo ha peleado durísimo en sus cartas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el libro de Gálatas, pues él habla durísimo en contra de estos judaizantes. Inclusive en Hechos se habla del primer concilio que se hace en Jerusalén, justamente es por este tema. Sí, las iglesias estaban comenzando, se estaban desarrollando bajo el ministerio del apóstol Pablo, que tenía una visión muy clara. La verdad que Dios le ha dado una claridad, una revelación, una comprensión tan clara, que ni siquiera en Jerusalén comprendían tan bien como lo comprendió el apóstol Pablo. Porque él, aún siendo judío, también no es que él no era judío. La cosa sería si él no fuera judío, pero él siendo judío, ha sido apóstol a los gentiles.
Y él entendió muy bien que la salvación es por gracia, es por fe, no es por obra, dice en Efesios 2:8-9, para que nadie se gloríe. No es por las obras de la ley, sino es por la gracia, ¿verdad? Por Jesucristo, su obra expiatoria en la cruz que ha derramado. En ese sentido, tantos judíos como gentiles necesitan pasar también por la cruz. Por la cruz. He escuchado de algunos pastores conocidos que se han circuncidado. Es una cosa de no creer. En este tiempo todavía, ¿cómo se trabaja en esto de lo enjurecante? ¿Cómo la confusión? A ver, ¿alguien ha escuchado sobre esto? En sus Sí, lugares, no pastor, sé, creo que más es en Lima, Ujú. no sé, Lima, otros, Trujillo, Pucallpa. ¿Judaizante dice? La línea judaizante, pastor, está en Lima, en unos Judaizante. lugares del cono sur. Sí, pero yo sí. Casi a la final del cono sur, o sea, altura de Villa Salvador, en Cali, Lima, claro, en Villa Salvador, creo, si mal no me equivoco. Sí, en Lima. Ah, interesante. ¿En Huánuco se escucha sobre eso o no? Mano, Trujillo. Sí, pastor. No, pastor, no, solamente llegaron lo que es la diosa madre, pero acá también hay una comunidad, hay un concilio, hay una fraternidad de pastores que siempre se cierra filas cuando se avecina o se escucha llegar algunas sectas, ¿no? Entonces la fraternidad de pastores en sus reuniones siempre los alertan, siempre cuidando, ¿no? La congregación. Y de esa manera ya la congregación sabe, ¿no? Entonces ya no es novedad de la diosa madre, porque la iglesia también tiene que dar sus estudios y estudiar la Biblia para que el creyente Claro, se sienta respaldado, ¿no? Con la palabra, y esa también es la palabra, la única que le va a defender en el momento que toquen su puerta o la aborden en el mercado o la aborden en cualquier momento, ¿no? Si el creyente no tiene la palabra, prácticamente va a ser muy difícil, ¿no? Va a dudar, va a balancear tambalear su fe, pues. sí, así es. Es lo que mencionaba aquí, interesante, la fraternidad de pastores, ¿no es cierto? Es importante en una ciudad formar parte de ese grupo para entre todos cuidar, porque cada denominación más bien enriquece, ¿no? El cuerpo de Cristo en forma general y entre todos, pues, ¿no? Aportar, cuidar. Acá en Piura también, ¿no? Se hemos fortalecido la fraternidad de pastores. Yo, por ejemplo, acá en Piura no hay, por ejemplo, se da en Lima, que en otros lugares se pueden reunir varias iglesias presbiterianas. Acá nosotros tenemos la parte de Trujillo, el presbiterio norte es Trujillo y Piura, pero Trujillo queda muy distanciado, ¿no? Entre ellos se reúnen ahí, ellos, nosotros una vez, 2 veces al año, o alguna actividad de joven, algún retiro, a veces estamos distanciados. Así que me toca más bien nos reunimos con los pastores. Y justo yo estoy en la directiva, a pesar de ser presbiteriano, el único, ahora hay otra iglesia presbiteriana, pero de otra línea, me han nombrado presidente de la fraternidad y estamos ahí también. Justo tuvimos un invitado que nos habló, nos alertó. Aunque en Piura no ha entrado, no ha crecido esto de las raíces hebreas, y tampoco de la diosa madre, no, tampoco vemos por acá todavía. Bien. Así que bien, hermanos, así estamos concluyendo en esta noche. La próxima, entonces, eh, me toca exponer
sobre el apóstol Pablo y la misión. Me toca a Cristian Villalta y a Astrid Abigail. Sí, pastor. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Está hecho ya también. Prohibido No, enfermarse, pastor, ya prohibido. está hecho ya todo. Ah, no, claro, claro. Si, por ejemplo, la de hoy, nuestras hermanas muy bien han expuesto sobre la misión apostólica de forma general de todos los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a Juan. Pero a los hermanos que le tocan el próximo lunes es específicamente sobre la misión del apóstol Pablo, ¿sí? Que es muchísimo, muchísimo también. Podemos preparar bonito ahí para compartir sobre este gran misionero de los gentiles que ha inspirado tanto en la escritura, nos ha bendecido tanto. Sí. Muy bien. Muy... Terminamos entonces. A ver que un hermano nos pueda guiar en oración. Para concluir por hoy. Pastor, vamos a orar para terminar, ¿ok? Para ya concluir. Amén. Amén, hermano Julio. A ver. Sí, un curso bastante interesante, el tema de misiología y qué importante, ¿no? Lo que hemos aprendido hoy. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por habernos tenido una vez más, Señor, un día más en este curso, Señor, de lo que es misiología, Señor, para aprender, Dios mío, para aprender y para que más que conocimiento, nuestro espíritu también se pueda motivar, Señor, a cumplir esa gran comisión, a cumplir ese mandato que tú nos dices como iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, por nuestro pastor Aurelio, que está enseñando, sigue dándole esa sabiduría, Señor, y ese arte, Dios mío, desarrolla en él de la enseñanza y que nosotros también podamos aprender, Dios mío. Y que al terminar este curso no solamente lo tengamos conocimiento, sino lo pongamos en práctica también. Puedas reunirnos tú el próximo lunes para continuar con este curso. En el nombre de Jesús, amén. Amén, pastor. Hermanos, buenas noches. Amén. Buenas noches. Nos Bien, vemos, buenas noches, cuídense. hermanos. Y ahora sí. Bendiciones, bendiciones. Prepárame Buenas noches, para buenas noches. Nos Excelentes vemos. bendiciones también. Buenas noches a todos, buenas noches, hermanos. Buenas noches, saludos, estamos viendo. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Saludos a la familia. Buenas noches. Hermanos, ¿alguien sabe qué grupo me toca a mí? ¿Con quién? Porque se me formateó el celular.